Hoy se cumple una efeméride muy especial, el bicentenario de la marcha de los franceses de Segovia en plena guerra de la independencia. Esta marcha supuso un antes y un después para la capital, que había sido un punto de paso y aprovisionamiento por las tropas y comenzaba a recuperarse. Un hecho importante, ¿no? Porque la provincia, aunque no hubo unos hechos, por ejemplo, batallas importantes, pero sin embargo, pues la provincia sufrió bastante el paso de los franceses, porque eran como si dijéramos donde ellos obtenían la logística de las tropas. Entonces esto Segovia la empobreció bastante, todo el tema de ganados, de cosechas, de trigo, etcétera, era donde conseguían, por decirlo de alguna manera, pues todos cubrían sus necesidades alimenticias, etcétera, con estos fondos que tenía la ciudad. Entonces, en este sentido, pues claro, fue una liberación bastante necesaria y que, bueno, luego a la ciudad la costó recuperarse de todas estas pérdidas que había tenido a lo largo de estos años. La provincia, a pesar de no acoger grandes contiendas, sí albergó en sus tierras algunos enfrentamientos. En Segovia prácticamente batallas importantes no hubo, a excepción de en Sepúlveda, que iba un ejército mandado por el general francés Frère, y entonces intentó conquistar Sepúlveda, pero fue impedido ese ataque por el general español San Juan. Entonces, a lo mejor esos restos que se han encontrado ahora de municiones o balines puede ser que estén relacionados con esa zona, o también porque la batalla de Somosierra, que es cuando viene Napoleón y cae sobre Madrid, pues también se inicia en tierras segovianas. Entonces pudo haber algunos disparos, algunos pequeños encuentros y quizá en ese sentido pues esas municiones se encuentran ahí. De todas maneras, también Segovia, ese general, llega hasta las inmediaciones de la ciudad, ocupa todos los arrabales, la Lastrilla, Zamarramala, incluso en Segovia se alojaron tropas francesas, sobre todo en iglesias, ¿no? Hay documentos que acreditan cuántos soldados había en diferentes iglesias, San Esteban, la Trinidad, San Martín, etc. Es decir, que se convirtieron, como dijéramos de alguna manera, en pequeños acuartelamientos para que los soldados pudieran pasar la noche. Entonces, en cuanto a la ciudad, tampoco hubo un conflicto importante, los franceses entraron y llegaron hasta los cadetes, los pocos cadetes que quedaban, que eran los más jóvenes, porque los demás se incorporaron inmediatamente al ejército regular. Los más jóvenes intentaron impedir su entrada en la zona, como si dijéramos, de Nueva Segovia, por esa zona, pero no pudieron. Entonces los franceses llegaron hasta el Alcázar, tomaron el Alcázar y ya pues se quedaron en la ciudad prácticamente, hasta, como hemos dicho, hasta a mediados del mes de mayo. Sin embargo, alrededor de 12.000 soldados estuvieron en la provincia con motivo de esta contienda. A Segovia llegaron aproximadamente una división de 12.000 soldados, como ya digo, pero estables no eran estables. Quiere decir que se tomó la ciudad, habría una pequeña guarnición en Segovia. El gobernador, que era el general Tilly, tenía su cuartel general en el Palacio del Obispado, por ejemplo, como cosa curiosa. Y luego hubo muchos personajes segovianos que intervienen, ¿no? Por ejemplo, había guerrilleros como Mariscuela, que era del pueblo de Abades. También hay que destacar que el duque de Wellington estuvo en el castillo de Cuéllar, incluso Napoleón se alojó en Coca y en Villacastín. O sea que hay, ya digo, pero sobre todo eran unidades que iban de paso de un lado a otro, y en Segovia lo que había era un gobernador militar, que era el que regía los destinos de la ciudad en ese momento y tenía la guarnición necesaria para poder mantenerlo, ¿no? Y luego los ejércitos pues eran variables, iban pasando. Si venía Napoleón, como fue a Somosierra, para pasar hacia Madrid, pues claro, el ejército era muy numeroso, a diferentes batallas, ¿no? Norte-sur. Y ya digo, Segovia era sobre todo una zona de aprovisionamiento de tropas, era sobre todo, ¿no? Entonces, hablar de un número fijo es difícil, ¿no? O sea, que a lo mejor venían y descansaban en la provincia, pues ocupaban diferentes poblaciones que se sabe que estuvieron allí, o en la propia ciudad, como ya he dicho antes, ocupando iglesias y tal, y sobre todo aprovisionándose para acometer las batallas en los sitios que fueron fundamentales. La vida era muy dura y se pudo comprobar, ¿no? cuando vino la asociación napoleónica esta. En esos campamentos que digo que se montaban, prácticamente los movimientos eran o bien andando, a caballo, las tropas que fueran
montadas de caballería, pero normalmente eran andando, ¿no? Y hay que pensar pues, que las tropas llegan cansadas y tienen que llegar con la fuerza suficiente para poder combatir, ¿no? Luego la alimentación, pues lógicamente no están acostumbrados a lo mejor a los productos de una determinada zona, hay que dormir en el suelo, incluso si eres herido pues no habría los medios que hay ahora de antibióticos, etcétera. Entonces quiere decir que la vida era en unas condiciones bastante difíciles, ¿no? Como podría ser actualmente. Para recordar estos hechos y con motivo del bicentenario de estos, en 2008 la capital era sede de gran cantidad de actos que recreaban los hechos. Es dar a conocer a la ciudad cómo se podía haber conquistado una ciudad y luego la reconquista por las tropas españolas, para que vieran más o menos cómo se pudo haber desarrollado una acción de estas circunstancias, ¿no? de estas características. En el 2008, uno de los hitos más importantes del año cultural en Segovia representó la conmemoración del 2 de mayo de 1808. Un hecho histórico de gran importancia, no solo para Castilla y León, sino también para Segovia, por el comportamiento heroico de los capitanes David y Velarde, que eran alumnos del Real Colegio de Artillería, que estaban en el Alcázar, como todos sabéis, que tenemos a nuestra espalda. Entonces este acontecimiento de la Guerra de Independencia ha sido celebrado, uno de los más celebrados en España, siempre. Y es así pues porque representa una época fundamental para el desarrollo de España y significa pues eso, un cambio importante en el modelo tanto cultural como político de España. Por eso es una época fundamental en su desarrollo. Conscientes de ello, en Segovia, pues la Asociación Cultural Biblioteca, Ciencia y Artillería, en la cual pertenecen las instituciones más importantes de la ciudad, como son el Ayuntamiento, la Diputación, el Patronato del Alcázar, la Academia de Artillería, Caja Segovia, la Junta de Castilla y León y por supuesto la Academia de Historia y Arte de San Quirce, decidieron pues, hacer un programa conmemorativo que potenciara el conocimiento de estos hechos. El programa pues, fue muy ambicioso, como digo, tuvo conciertos, tuvo exposiciones, tuvo teatro, concursos de pintura, incluso participamos en eventos deportivos. 4 exposiciones mostraban diferentes facetas e interpretaciones de la Guerra de la Independencia que tuvieron su acompañamiento musical con conciertos. Tuvimos 4, una muy importante o muy destacada también en Caja Segovia, que era sobre la historia de la guerra, sobre la Guerra de la Independencia, una visión romántica de esta Guerra de la Independencia, con unos fondos muy valiosos del Museo Romántico de Madrid. También otra exposición de miniaturismo. Otra exposición en el Museo Rodera Robles, que era sobre historietas de la Guerra de Independencia, de un dibujante llamado Emilio Freixas, uno de los dibujantes más importantes de España del siglo XX, que fue premiado en Nueva York en 1967 como el mejor dibujante extranjero. Y luego también pues, los conciertos también fueron muy destacados, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León o del Regimiento Inmemorial del Rey en el Teatro Juan Bravo, la Orquesta de Cámara de Segovia, un concierto de órgano en la Catedral por Roberto Fresno, que es el titular de la Catedral de la Almudena. El Juan Bravo también era testigo de esta celebración. Héctor Guerrero preparó una especie de representación histórica en el Teatro Juan Bravo, en la que se representó pues todos los acontecimientos más significativos, desde el motín de Aranjuez hasta los acontecimientos del 2 de mayo. Y participaron los grupos segovianos pues, de la banda municipal, del grupo de danzas La Esteva, de la ronda segoviana y el grupo de teatro Candilejas. Entre todos ellos pues, hicieron una representación teatral estupenda y estuvo el Teatro Juan Bravo lleno los 2 días. Quizá uno de los eventos más destacados dentro de esta conmemoración fue la recreación histórica de cómo los franceses tomaron la ciudad y cómo los españoles la recuperaban. Más de 200 personas se metían en el papel de los soldados con réplicas exactas de armas y vestimenta. Nos visitaron más de 200 personas que pertenecían a asociaciones recreadoras de la Asociación Napoleónica
que nos enseñaron cómo vestían, sus uniformes, cómo combatían, cómo vivían, e hicieron una simulación de la toma de la ciudad por los franceses y luego la recuperación, con todas las calles llenas de gente, ¿no? Tanto segovianos como turistas, con disparos de fogueo, de cañones, fue súper espectacular. Es curioso, ¿no? Porque ellos representan la historia, igual que uno escribe un libro, puede ser musicalmente, ¿no? Como por ejemplo Beethoven con la Heroica, ellos sin embargo lo hacen a base de representar esas batallas. Entonces es increíble pues, que en Europa hay un montón de grupos recreadores, por ejemplo en Waterloo se juntan más de 2000. Y en España también se sigue haciendo, en San Marcial, en Vitoria, en Espinosa de los Monteros, en todos estos sitios donde ha habido batallas, ellos las recrean. Entonces aquí vinieron grupos, como digo, de toda España y luego vinieron checos y también vinieron franceses. Y entonces ellos lo que hicieron es, primero, montaron un campamento en la Plazuela de la Merced con sus tiendas de campaña, toda la gente pasaba por allí y veían cómo vivían, cómo eran las tiendas de campaña por dentro, cómo cargaban los mosquetones, cómo preparaban la munición, qué es lo que comían, todo, ¿no? en ese campamento. Y luego ya, me acuerdo que formaron todos en la Plaza Mayor, los 200 fueron recibidos por el alcalde de la ciudad, los generales incluso llegaron con unos coches de caballos, fue muy bonito. Y luego por la tarde fue cuando los franceses atacan, conquistan la ciudad y luego al día siguiente fue en el sentido contrario, la reconquista por las tropas españolas, con luego un acto de hermanamiento, lógicamente, eso fue hace muchos años, 200, ahora ya franceses y españoles pertenecemos todos a la Comunidad Económica Europea, somos aliados, amigos, y hubo un acto de confraternización que incluso se celebró aquí en la plazuela del Alcázar con las tropas que simulaban franceses y españoles. El tatú militar y Segovia marcaba otro de los grandes hechos de esta recreación que quedó grabada en la retina de los asistentes. Vinieron 8 bandas, 3 extranjeras y 5 nacionales, las mejores, la Casa Real, el Memorial del Rey, la Guardia Civil, de Infantería, de Marina y del Ejército del Aire, y luego del Ejército Británico, el Ejército Real, el Regimiento Real de Escocia, que es el que hace las guardias en Balmoral, estuvo aquí, la banda de Porto, de Portugal, la Escuela de Aplicación francesa también vino. Entonces, pues fijaros que fue espectacular, todas las calles de Segovia llenas, cientos de personas, porque claro, la zona más emblemática de la ciudad, por donde desfilaron, salían todas las bandas del acueducto por la calle Real hasta la Plaza Mayor, y luego el espectáculo era en el enlosado de la catedral, lleno, 2000 personas lo llenaron. Fue tal éxito que luego al año siguiente lo volvimos a repetir. El rey visitaba Segovia con motivo de la cita. La Casa Real fue invitada y el rey vino a Segovia y claro, ese fue el acto cumbre, por decirlo, ¿no? de todo el bicentenario. Estuvo el rey, estuvo el jefe de Estado Mayor del Ejército y de la Defensa, todas las autoridades más significativas de la comunidad, y además que ese año además se celebraba también la concesión de un premio David, o sea que es que se reunía todo, ¿no? en ese acto. Entonces fue un acto muy emotivo aquí en la plazuela, presidido, como ya digo, por Su Majestad el Rey, con la entrega del premio David, que tiene también un significado muy artillero, que viene como consecuencia de los actos heroicos del 2 de mayo y de un premio que fue creado pues, por uno de sus familiares, ¿no? Y ya digo, fue un acto espectacular en el cual pues, hubo, aparte de los alumnos, vino una representación de todos los ejércitos de tierra, ¿no? de diferentes unidades, de artillería, de ingenieros, de caballería, de infantería, y la verdad es que fue, pues ya digo, lo más importante de toda esta conmemoración. Desde la fecha, tan solo el tatú se ha repetido en una sola ocasión. A pesar de que Segovia sea el escenario perfecto para este tipo de eventos, encuentra una traba económica, ya que el coste de la organización de una nueva edición ronda los 120.000 euros. Actualmente de estos actos tan solo queda el cañonazo de salida de la media maratón. Las ciudades tienen muchos festivales pues, de música, de teatro, de danza, pero sin embargo tatús no hay ninguno en toda España, y hay muchísimas ciudades en Europa que lo tienen. O sea, quiero decir que sería pues, un punto de apoyo importante para Segovia. Ya digo, en España no hay ninguno, los hay en Escocia, lo hay en Estados Unidos, lo hay en Italia, en Alemania, en Italia, en muchísimos países. Y mi intención era que hubiera sido un punto de referencia en Segovia, que lo tiene todo, porque tiene, para un tatú militar es una ciudad pues, que tiene una muralla, la muralla es defensiva, es militar 100%, una muralla
que son de las 3 únicas que hay enteras en España, una es esta, con la de Ávila y de Lugo. Tienes una fortaleza que primero fue un castillo para defensa de los ataques moros y en la Reconquista. Tienes un alcázar que tiene la academia más antigua de España y de Europa, está aquí alojada. Todo el casco medieval es precioso para que las bandas luzcan con sus uniformes, una plasticidad extraordinaria, luego el escenario de la catedral. O sea, lo tienes todo para que eso fuera un éxito. De hecho, el tercer año, que ya no se pudo hacer, que ya lo teníamos más o menos montado, ya teníamos llamadas de gente que venía con paquetes de hotel y entradas para venir a verlo. Quiero decir que hubiera sido un referente nacional importante.